Navidad en familia es tiempo de esperanza. Gran show con música, danzas, teatro y un mensaje inspirador este mes de diciembre en países como Estados Unidos, Costa Rica, Colombia y en todos los países y ciudades donde la familia Senti City Mundial tiene presencia. Consulta el link de descripción cuando lo celebraremos en tu lugar más cercano. Navidad en familia es tiempo de esperanza. Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días. Les saludo desde Guatemala, Centroamérica. Mi nombre es Elvis Galarza. Hoy hablaremos de las características especiales del Mesías. Con este tema finalizamos la serie El Mesías Prometido. En primer lugar vamos a hablar de humano y divino. En el Génesis, Dios señala que llegará el Hijo de Mujer, que aplastará a Satanás, librando así al hombre para siempre de ese enemigo. Esto lo encontramos en Génesis 3:15 y dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». En la línea del tiempo, Dios dio a conocer al pueblo elegido detalles de la venida del Mesías. Se anunció el lugar donde nacería, en Belén Efrata, y eso también lo encontramos en Miqueas 5:2. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». En la misma profecía Dios señala que no se trata de un hijo común de mujer. En Él está la eternidad. Él es el Eterno. Luego dio a conocer a través del profeta Isaías que el Mesías sería tanto humano como divino, hijo y al mismo tiempo Padre eterno, que nacería de una virgen sin intervención de un padre humano, que sería conocido como Dios con nosotros. En Isaías 7:14 tenemos: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». En Isaías 9:6 tenemos: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Esto se cumplió y está registrado en detalle en los evangelios de Mateo y Lucas, que el Mesías fue concebido por el Espíritu Santo, sin intervención de padre humano. Jesús es humano y divino. En otras palabras, Jesús es Dios en carne humana. Esto no significa que es mitad Dios y mitad hombre. Jesús es completamente divino y completamente humano. En Juan capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14 dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». En Él están las dos naturalezas, la divina y humana, donde la naturaleza divina no fue cambiada ni fue alterada. Recordemos que Jesús no es un hombre común, como para pensar que tiene a Dios en su interior. No, Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Jesús, las dos naturalezas no están combinadas como para que pensemos que es una nueva naturaleza Dios-hombre. Están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. A esto se le conoce como unión hipostática. Ahora veremos profeta, sacerdote y rey.
Jesús, al inicio del ministerio terrenal, fue a una sinagoga donde leyó las profecías de Isaías. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Después de leer, afirmó: esto se ha cumplido hoy, señalando que Él es el Mesías esperado, que había sido ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro profeta, sacerdote y rey. Como profeta, es la voz de Dios; como sacerdote, la voz del hombre que clama ante Dios; y como rey, gobernante que dirige a su pueblo, el que protege, el que ordena las vidas de sus súbditos, el que establece el reino de Dios y su justicia. Ahora vamos a desmenuzar esto y vamos a hablar del profeta. Recordemos a Moisés como un hombre de fe extraordinario que Dios usó para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. En el ejercicio de hacer la voluntad de Dios, Moisés habló con Dios cara a cara, y todo lo que escuchó transmitió al pueblo. Un gran profeta que habló de parte de Dios. Es interesante descubrir que a Moisés Dios le habla de la llegada de un profeta que realizaría cosas similares, pero con una perfección mayor. Esto lo encontramos en Deuteronomio 18:15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En ese sentido podemos decir que Moisés fue como la sombra de Jesús. Jesús obró muchos y grandes milagros, liberó al hombre de la esclavitud del pecado, pero sobremanera el Padre habló por medio de Jesús. En esa condición de profeta manifestó muchos acontecimientos relacionados con el plan de salvación. Habló de su propia muerte por crucifixión, su resurrección después de 3 días, su retorno al cielo, las actividades a las que se dedicarían sus seguidores, la venida del Santo Espíritu, la divulgación del Evangelio, la destrucción del Templo de Jerusalén y otros. Y todo esto sucedió con una precisión asombrosa, tal cual lo anunció Jesús. Sorprende que alguna de sus profecías la vemos cumplirse en este tiempo, mientras que otras están pendientes, como la segunda venida. Estamos seguros que se dará fiel y preciso cumplimiento. Sacerdote. En el Génesis encontramos la mención de Melquisedec como el primer sacerdote que sacó pan y vino y bendijo a Abraham. De manera que en el transcurrir del tiempo se ve a los sacerdotes como los encargados de ofrecer una variedad de ofrendas y de la realización de los sacrificios por los pecados. Además, tenían la responsabilidad de orar y representar al pueblo frente a Dios. En el Salmo 110, verso 4 tenemos: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este salmo se profetizaba que el Mesías sería el sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec, confirmado en el libro de Hebreos, que consta en el capítulo 6, verso 11, donde dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacrificio que ofreció por nuestros pecados fue el de su propia vida. El sumo sacerdote que mediante su propia vida con su sangre obtuvo la propiciación por nuestros pecados, quien además de obtener salvación para el hombre, ascendió, sentándose a la diestra de Dios Padre para interceder por los hombres. De manera que hoy podemos acudir a Dios para obtener perdón por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Ahora hablaremos de Rey. Dios creador de todo. Leamos en Colosenses 1:16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él
y para Él. Dios, al ser creador, está por encima de todo. En todo es autoridad máxima, lo que significa que es gobernante, rey de todo. Aunque en el principio no se lo entendía así, lo era, es y será. Veamos cómo cambió desde el huerto del Edén cuando Eva y Adán decidieron prestarle atención a la serpiente, a quien se sometieron al seguir su consejo, arrastrando sobre sí y a la humanidad bajo el dominio del príncipe de este mundo. A partir de ese momento aparecieron los pleitos para someterse los unos a los otros. Así empezó por imitación la costumbre de erigirse por sí mismos reyes terrenales, estableciéndose la línea de dominio del hombre sobre el hombre que inició en el huerto del Edén, motivado por la serpiente. Dios siempre ha dado testimonio de que Él es quien gobierna el universo, el verdadero rey, y su autoridad se muestra en su pueblo, en su remanente que perdura hasta hoy, que entienden que Dios es su rey, Jesús es su rey. En Isaías 9, del 6 al 7, encontramos lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Juan capítulo 12, versículo 15 dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En 1 Timoteo 6:15 encontramos: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. También encontramos en Apocalipsis 17:14 que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Oremos. Maravilloso Dios, gracias por enviar a tu Hijo, gracias por ser el mediador perfecto, gracias por el sacrificio que realizó en propiciación por nuestros pecados, gracias por ser nuestro sumo sacerdote y el Rey victorioso que pronto volverá por su pueblo. Gracias, bendito Dios, por poner al alcance de todos los hombres la salvación por medio de reconocer que Jesucristo es Dios, que murió y al tercer día resucitó, quien está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su iglesia, su pueblo. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.